la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no? Fue con plan con maña. Claro, no. Yo sí prefiero esto, nos da todos estos datos, Sofía, que son muy reales. Sigo pensando que esto es mejor o menos peor, si así lo quieres ver, porque empieza desde aquí. Yo sí creo que hay una nueva etapa y que se está deconstruyendo mucho de lo que había. Yo soy un usuario del Seguro Social. No más, El así que está cambio, como Dinamarca. quizás no como Dinamarca, pero sí te voy a decir una cosa. En Dinamarca es gratis todo el sistema de salud, a excepción de 4 cosas. Porque hay que decirlo, el presidente tiene un carisma tremendo y un poder de convencimiento excepcional, ¿no? Solamente es necesario que el presidente se levante y diga, a ver, aquí vamos a hacer una consulta, que levante la mano el que piense que, ¿no? Y tan sencillo como eso, y así dominó al público que tiene enfrente. Iniciando ya la mesa de periodistas con Norma Navarro y Sofía Ortega para analizar el sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar de nueva cuenta, aceptar la invitación. Sofía Ortega, desde Obregón, periodista cajemense. Y acá en el estudio tenemos a Norman Navarro. Gracias. Por primera vez, ¿no, Norman? Acá, ¿no? Sí, ¿no? Estrenando. Sí. Ya en algunas otras mesas de otro tipo de análisis. Sí, de otros análisis. Oye, pues, hola Sofía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a ambos, amigo Aarón, y saludos a Norman y por supuesto al auditorio que nos está escuchando. Yo encantada de entrarle para hablar sobre lo que dijo el presidente el domingo pasado. Órale, muchas gracias, Sofía. Bueno, pues ya lo escucharon ese último informe. Yo sí a diferencia de muchos que, bueno, pues insisten en una hipótesis que vendrá una especie como de maximato, ¿no? O sea, acá vive el presidente y enfrente el que manda. El que manda vive enfrente. El que manda vive enfrente. Es que era sí. la época de calles, Sí, ¿no? sí, de calles. Exacto. Porque sí coincidían, Pues, ¿no? sí coincidían. Y bueno, yo sí creo que el presidente, pues, se va a ir. Fue un discurso como de despedida y hasta en ciertos momentos nostálgicos, ¿no? ¿Por qué digo que yo sí creo que se va? Porque algo así muy elemental es que el presidente muchas veces engañó con la verdad, muchísimas veces, que creían, no hombre, ¿cómo? Por ejemplo, dijo, voy a llegar y voy a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Pocos le creyeron, ya estando ahí, no lo va a hacer. Bueno, se lo hizo. Voy no voy a usar el avión, lo voy a vender primero, luego que rifar y ahí trajo un juego un juego, ¿no? Con todos, en fin. Y lo último es precisamente el tema con lo que cierra de manera muy candente su sexenio, que es la reforma judicial. Recordarán que el día 5 de febrero, día de la Constitución, último, ahí anunció una serie de reformas, entre ellas la del Poder Judicial, y ahí es donde dice que ahora los jueces, ministros y magistrados van a ir por voto popular. Elección. Y también muchos al principio no le creían, ¿no? Incluso ya avanzando los meses se les hace una invitación a la Suprema Corte de Justicia a que propongan ellos su propia reforma. Y Norma Piña dice, no, así estamos bien, no queremos reforma. Bueno, yo creo que creían que no lo iba a hacer, pues no. Y en fin, así ha venido siendo todo esto. Y bueno, algo que ahorita platicábamos, ya para finalizar, ¿no? La introducción, algo que ahorita platicábamos antes de entrar al aire aquí con Norman, es que pues los análisis de su sexto y último informe, pues se ha llevado gran parte de esos análisis, quizás en muchos más de la mitad, lo que dijo en cuanto a si éramos, que ya nuestro sistema de salud era mejor que el de Dinamarca. Ya sabemos por qué lo hace. Incluso
Bueno, ahorita vamos a poner el video, para que vean, bueno, ponlo de una vez, Alexis, nomás para que vean lo que le Para responde a tener el Reina Aide, precisamente. Venga, Alexis, a ver. ¿Que lo andas buscando apenas o...? Árale. ¿Que Dinamarca fue una broma o fue un... No. ¿O fue para hacer enojar a sus opositores? No, también. ¿Sí? No para hacerlos enojar, sino porque, ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera miga. Esa es para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dice, a ver, ¿qué le sacamos? Presidente, pero Entonces yo les voy a dar la nota, a ver, ahí va. Sí, les di 2 o 3, les di Pero... esa, y le di lo de la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no? fue con plan con maña. Claro, no. Bueno, pues ahí está, yo les voy a dar la nota. Bueno, eso yo creo que hay muchos que lo hemos seguido y analizamos cada de sus bolas ensalivadas, que se la pasó los 6 años en la mañanera así, y el 99% la oposición y los medios opositores y todo, la abanicaban. Nada más que a mí, y no me quisiera mucho clavar en esto, porque ya estoy también como los demás, pero sí me parece pertinente nomás, por lo menos de mi parte, dejar muy clara mi postura en cuanto a esto de que no me parece que en un informe de gobierno exprese este tipo de provocaciones, pues no, porque es evidente que era para provocar a sus adversarios, y como ahí mismo lo dijo, fue para darles la nota, para que estén entretenidos, ¿no? Hablando en un informe de gobierno, yo creo, ahí tiene las mañaneras, ¿no? Como para hacerlo, como insisto, lo hizo durante los 6 años y le funcionó muy bien, ¿no? Políticamente hablando, o sea, en su comunicación política. En fin, en este caso, en un informe de gobierno, y el último ya despidiéndose, pues, híjole, que ande con estos juegos, creo que no es lo pertinente, ni siquiera para él, que está tan obsesionado con pasar en los libros de historia, y que, bueno, ya después a lo mejor los analistas, historiadores dirán, hablarán de sus demagogias dentro de los informes de gobierno, ¿no? Que si hubiera sido en la mañanera, pues pasa por ahí como cientos o miles quizás de pelotas de bolas ensalivadas que tiró. En fin, ese es lo que veo. Y por otra parte, bueno, pues ya les dejo la mesa servida también como para empezar a hablar sobre lo que se dijo, sobre los logros que ahí él pues expresó que se hicieron durante su sexenio. Sofía Ortega, ¿cómo viste esto? Sí, mira, yo creo que bajo ninguna condición, porque seguramente a los padres de los niños con cáncer o a cualquier familiar que esté pasando alguna situación difícil en los hospitales, le caería en gracia que el presidente diga cosas como esas, como para intentar dar la nota, cuando hay que esperar incluso meses para que tengan alguna cita. Y bueno, del asunto de las quimioterapias, la falta de medicamentos, etcétera, pues la verdad es que ni hablamos, ¿no? Hay una deuda tremenda con el presidente, y además algunos lo calificaban como ignorancia, esta declaración que dio sobre que México tiene el mejor sistema de salud del mundo. Yo creo que va mucho más allá, Aarón, Norman, y creo que el sentido en el que el presidente utiliza estas palabras tiene hasta un sentido doloso, grosero, como si se tratara prácticamente de un escupitajo, ¿no?, en la cara para aquellos que padecen esto todos los días, que seguramente mucha gente se sentirá identificada con eso, porque bueno, en el sistema de salud que tenemos en el país, pues hay que tratar de elegir cuándo uno va a enfermarse. Ni se te ocurre que pudiera ser en vacaciones o en días feriados, porque todavía te va peor, ¿no? Y que de preferencia no se traten de enfermedades terminales y exclusivamente de algunas enfermedades
menormente agresivas, digo, para que puedas acudir a las farmacias estas más baratas que tenemos o a algún otro servicio, porque a veces ni siquiera paracetamol, ¿no? Ni siquiera el cuadro básico es lo que encuentran los mexicanos. Esa es la verdad. Lo que dibujaba el presidente es una absoluta mentira y, reitero, prácticamente un escupitajo, ¿no?, en la cara para todas estas personas, que además el presidente estuvo renuente, y así se mantuvo hasta el final, de atenderles y escucharles, ¿no? Hay organizaciones civiles en este país que estuvieron haciendo la solicitud durante todos estos 6 años para que el presidente les atendiera, les escuchara, y eso nunca ocurrió. Después se le ocurrió una ideota que tiene que ver con la megafarmacia del bienestar, que hay medios de comunicación a nivel nacional que señalan que esta megafarmacia surte 5 recetas al día y nos costó 2,000 millones de pesos, lo cual también pues es una total grosería, ¿no? Eso con respecto al sistema de salud, que yo creo que es lo más evidente, de lo más evidente que podemos palpar los mexicanos y ver qué tan grande es la mentira del presidente López Obrador. En el asunto de el crecimiento económico, la promesa para este año, la promesa del mismo presidente cuando aún era candidato, es que en este 2024 las tasas de crecimiento irían en el 6% anual, y ahora lo que dijo en este último informe es que vamos a terminar el sexenio con tasas de crecimiento del 1% anual, una diferencia tremenda entre su misma promesa y la realidad con la que vamos a cerrar este año. Incluso hubo un reconocimiento, Aarón, Norman, que normalmente se estuvo negando durante todo el sexenio, que tiene que ver con la deuda pública, ¿no? Porque el presidente reiteraba que no se había adquirido mayor deuda pública y que el país se encontraba con finanzas sanas en ese sentido. Incluso hacía algunas comparativas con otros sexenios, y este domingo lo vimos prácticamente, entiendo yo que es por primera vez, reconociendo que ha crecido un 4.9 la deuda pública y que se espera que termine en 6, cuando la negativa de que eso había ocurrido venía siendo prácticamente sistemáticamente, ¿no?, por parte del presidente López Obrador. Con respecto al AIFA, que es todo un tema, ahorita vemos vuelos baratos en todos lados tratando de atraer gente a este aeropuerto. Incluso aquí en Ciudad Obregón se están abriendo apenas unas pocas nuevas rutas que tienen que ver con el AIFA. El AIFA costó pues el doble de lo que se había proyectado de inicio. El Tren Maya no es una situación parecida, costó más del triple de lo que el presidente dijo que iba a costar. La lana que nos costó fueron 515,000 millones de pesos, es decir, más del triple de lo que se dijo que iba a costar. Y bueno, con el asunto de los ecocidios o del ecocidio ni hablamos, ¿no? Hay organizaciones civiles que señalan que son más de 7 millones de árboles los que talaron en este proceso. La refinería de Dos Bocas, que no refina, que costó más del doble de lo que se había dicho. Se habla de 342,000 millones de pesos, lo que nos costó a nosotros, la lana de la nación. Y además, con respecto a lo que producía Pemex, el presidente recibió esta administración produciendo 1,795,000 barriles diarios, y prácticamente lo deja igual. Es decir, no es que haya gran avance con respecto a la producción de barriles, cuando el presidente había prometido que se iban a producir más de 2 millones de barriles. El gas bienestar, que la neta fue un total chiste, ¿no? Que incluso yo creo que sí, sobre todo en Sonora, que el gas es más caro en comparativa con el resto del país. Bueno, pues a todo mundo se nos hacía agua a la boca y decíamos, bueno, entonces esto quiere decir que el gas bienestar va a llegar a todos los hogares y nosotros vamos a poder comprar ahí de manera más barata. Claro que cosa que nunca ocurrió, ¿no? Son apenas unas alcaldías las que se ven abastecidas con el gas bienestar, las que están en el centro del país, no llega casi a ningún hogar, y dijeron que llegaría a todos, ¿no? La gasolina, Aarón, Norman, la gran promesa del presidente, 10 pesos el litro. Bueno, usted lo puede comprobar si se cumplió o no la promesa yendo a cargar gasolina en estos momentos. El presidente dijo también en este informe de gobierno
que no se divorció del pueblo, pues que le pregunten a las madres buscadoras, ¿no? Todavía ayer Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hacía una publicación con respecto a los pozos que habían encontrado en Carbó, donde hay pozos convertidos en fosas clandestinas, y entonces iban sacando los huesos, los huesitos, y los iban acomodando, y decía Ceci, mira, esta pertenece a una mujer porque se trata de una pelvis, etcétera, y este huesito significa o pertenece a tal, porque ya incluso son expertas, ¿no?, en identificar esto. Y también es uno de los grandes olvidos de este sexenio. Incluso recordemos a una Ceci Flores vestida hasta de beisbolista para lograr llamar la atención y que el presidente la atendiera, cosa que nunca ocurrió. La cifra de desaparecidos en este país pues es cerca de 126,000 desaparecidos, que a propósito después se descubrió que había cifras maquilladas y que las autoridades intentaban reducirlas. En los homicidios dolosos, el gobierno federal dice que hay una reducción del 18%, con todo y la reducción de la que hablan, vamos a cerrar este sexenio con casi 200,000 asesinatos, 196,000 para ser exacta, una diferencia pues bastante importante con los demás sexenios. Enrique Peña Nieto lo cerró con 156,000, Calderón con 120,000, que a propósito el presidente señala mucho la administración de Calderón por el tema de seguridad. Bueno, él lo está cerrando en 63% más de asesinatos, y Fox con 60,000. Otra de las grandes promesas y críticas de López Obrador, Aaron Norman, fue no militarizar al país, y bueno, va a dejar pues así, ¿no?, como tú decías, algunos de los temas más polémicos, así como la reforma al Poder Judicial, bueno, que está a un paso la Guardia Nacional de entrar a las filas de la Sedena, ¿no?, por mencionar algunos temas. Bueno, Navarro. Gracias, Sofía, por tus comentarios. Mira, es obvio que en la campaña se platica una cosa. Al llegar y sentarse en la silla presidencial, la realidad es otra completamente. Comenzando por el asunto de la no militarización. Ese era algo que en la utopía todos queríamos, que no hubiera militarización. Pero llegas, te sientas, comienzas a dar órdenes a las policías y te das cuenta que todas las policías están infiltradas por el narcotráfico. ¿De qué tamaño es el problema? Imagínate, si el que había armado la AFI, aquella Agencia Federal de Investigaciones, y que después fue el secretario federal de Seguridad, está ahorita encarcelado en Estados Unidos por vincularse con narcotraficantes. Imagínate de qué tamaño está el problema de las policías infiltradas por el narco. Está completamente infiltrado. Quizás de lo menos infiltrado, porque no es al 100%, es la Marina, que son los grupos de élite que actúan actualmente contra el narcotráfico, un poco menos el ejército. Entonces por eso se planea hacer esta Guardia Nacional para suplir a lo que fue la vieja Policía Judicial Federal, que tuvo sus antecedentes también demasiado negros y demasiado oscuros. Y yo me quedo con la idea de que veía yo en el 88 a esos agentes de la Policía Judicial Federal que parecían narcotraficantes. O sea, estaban en carros chuecos, o sea, carros norteamericanos pasados ilegalmente, sin placas, no traían logotipos. Los señores se vestían como buchones, como vaqueros, con botas, y luego de repente comenzaron a usar chalecos tácticos, pero no había ni siquiera un uniforme. Estamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y ese sexenio no se ha terminado. Mucha gente dice, eso ya pasó hace muchos años. Muchos de los agentes de la Judicial Federal que brincaron y se quedaron en la Agencia Federal de Investigaciones y luego siguieron, en la actualidad, cuando el actual gobernador Durazo era secretario de Seguridad Federal, los trataron de sacar
Y te acuerdas que al principio del sexenio de Hubo AMLO amparos. hubo muchos amparos y fue precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien amparó a todos esos agentes federales que siguen actualmente en la Guardia Nacional. Eso no se lo han podido sacudir. La mafia todavía tiene, quizás no es el porcentaje anterior, pero sí es un gran porcentaje de personas que todavía siguen vinculadas y no los pueden sacar, porque tienen derechos laborales, porque alegan que tienen antigüedad, porque alegan que no los pueden meter. Pero yo les voy a recordar, al principio del sexenio de AMLO, los agentes de la Policía Federal vivían en hoteles, y muchos en hoteles de lujo, y lo primero que hicieron fue pegar de gritos, porque les comenzaron a prohibir que se pusieran joyas ostentosas. No sé si te acuerdes o si te tocó ver policías federales en el pasado, que no sabías quién era el narcotraficante, si el policía que lo iba a detener o al tipo al que estaban deteniendo. No sabías, porque te confundías. Todavía, fíjate, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue cuando se dio aquel Domingo Rojo aquí en Hermosillo. Y nada más les recuerdo una cosa, ya el vocero de la Policía Judicial Federal había convencido a los periodistas aquí en Hermosillo que había sido un enfrentamiento entre narcotraficantes. La verdad era otra, era un madrina, ni siquiera era un agente de la Judicial Federal, era un madrina que tenía orden de aprehensión y que trabajaba con los agentes de la Policía Judicial Federal que debían de haber cumplimentado esa orden de aprehensión y no lo hicieron. Y lo traían como su empleado fuera del régimen oficial de la Procuraduría General de la República. Y fue el que provocó la matanza de algunos vecinos aquí en la colonia Pimentel, al norte de la ciudad de Hermosillo. De ahí, si no se denuncia que era un madrina, si no sale a la luz en aquella época en el periódico El Imparcial, he identificado el tipo. No me dejaron poner el nombre en esa ocasión. Pero bueno, son casos particulares, Entonces, así sí, que me- ya estás me voy a como, ir a como el puntitos. presidente que te vas al pasado para... No, me voy al pasado para explicarte que el pasado todavía está ahí. Y ahorita decía Sofía, es que yo creo que nadie decía lo niega de los eso, hospitales. el sistema Sí, no, sí. y que la Es una la corrupción, reticencia. la inseguridad, el sistema de salud, todo eso Así viene es. caminando desde hace mucho, pero en este Es- sexenio tampoco, yo creo que esos son los tres grandes Han tratado de hacer asignaturas cosas, pendientes, han ¿no? tratado de hacer muchos cambios que no se han podido. No se ha podido. Lo de que bien decía Sofía, los niños con cáncer, que no les llegaba la medicina. Ahí están las denuncias de Raquel Buenrostro, donde los directores de los hospitales tenían escondidos los medicamentos y todo eso se quedó volando. ¿Y qué pasó ¿Por qué? con los directores? A muchos los metieron a proceso. Eso no te lo va a publicar Latinos, ni te lo van a publicar muchos medios, ni te lo van a comentar muchos comentaristas de televisión. Que por cierto, ¿por qué están haciendo limpias las televisoras de sus comentaristas y de sus periodistas? ¿Sabes por qué? Ya la gente no les cree. Porque Sí. afuera, en los hechos. A mí siempre me da curiosidad algo, mira. Muchos de esos comentaristas hablan del sistema de salud. Pero cuando yo les digo, ¿has ido alguna vez al Instituto Mexicano del Seguro Social? Me dicen, no, nunca he ido. Entonces, ¿cómo vas a ver? Es que lo vi allí, un reportaje que sacaron y vi un comentario y vi. Yo soy un usuario del Seguro Social. Yo sí vi No más, el así que está cambio. como Dinamarca. Quizás no como Dinamarca, pero sí te voy a decir una cosa. En Dinamarca es gratis todo el sistema de salud, completamente, a excepción de 4 cosas: odontología, fisioterapia, podología y farmacia. Farmacia, ¿tenemos gratis el medicamento aquí? Sí, tenemos Cuando gratis. hay, Cuando hay. Y ahí voy al problema. Hubo muchos laboratorios, porque era un negociazo los laboratorios. Es más, el Sigue sistema siendo. de salud sigue siendo tal negociazo tan grande que Roberto Madrazo Pintado y sus hijos y mucha gente como el exgobernador Silvano Albores, el de Michoacán, ahí tenían unos negociazos. Acuérdate del exgobernador que le estuvo dando agua en lugar de mi quimioterapia a los niños. ¿Cuántos niños se murieron?
No, Pues entonces, es que sí, pero un ese es relajo muy grande. No, totalmente. Y Pero, sigue. Pero el punto es analizar lo que está. Yo entiendo todo esto y muy por supuesto complicado. que es Yo sé que en 6 años esto no iba, no, por supuesto, pero Ni quizás en 12. pero no se ve un avance, digo, por lo menos, a ver, si ahorita tú comentas, es que no me gustaría irme en casos particulares, porque pues, vamos a perder mucho Nos tiempo. vamos en hechos, ¿no? Y el caso es revisar en general. En general, en lo macro, estos 6 años, pero te digo, yo hace un poco más de una semana, hace 10 días, llevé a mi mamá, es usuaria del Seguro Social. del IMSS. Sí. ¿Y cómo le fue? También, claro que me ha dicho, bueno, esto hace mucho que pues está así, ¿no? Pero también pues no se ha mejorado nada. Y la llevé a urgencias. Es más, en urgencias ya te reciben con un aparatote. No, que te ponen, no, sí. Bueno, pues a mí nosotros me han recibido ya con ese aparato. Bueno, a nosotros no nos recibieron con nada. Me dieron todo Estaba, un medicamento que al final de cuentas ya nos habían dicho vaya a tal farmacia, ya lo va a encontrar, y en eso por allá una enfermera dijo, oye, creo que por ahí está uno, ya sacaron uno, porque se acordó una enfermera que en determinado lugar, no sé dónde, por allá recónditamente lo tenían, y sí, bueno, pudimos, pero mira, llegamos, nos mandaron a que le sacaran una radiografía para el doctor poder precisamente ver el problema y qué hacer. Diagnóstico. Y que no diagnóstico, pues era de emergencias. Y cuando vamos, no, pues resulta que la señorita había salido a comer de 2 a 3. Entonces, pues no había quien ingresara al sistema, me tenía que esperar para que termine de comer. Bueno, yo sé que los empleados pues también comen, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué no hay dos? Entonces, ¿por qué no hay una guardia que esté todavía ahí? Ahora, pues no, tuve que moverme ahí, ser un poco enérgico, hasta que, bueno, pues le tomaron la radiografía sin ingresarse al sistema, solamente pues para que la viera el doctor y saber qué hacer. En fin, esa es la situación, esa es la realidad que prevalece en el sector, y a nosotros nos tocó, yo creo que nos tocó fuerte, porque además pude, afortunadamente, pues me siento de la clase privilegiada, en el sentido que en este país ser de clase media ya es un privilegio, que puedas haber ido a la escuela, tener educación y poder tener armas, armas intelectuales, hablo, ¿no? Claro, y de carácter para poder pelear. Si hubiera llegado la justicia social, alguien que es muy ahí importante, que a lo mejor pues le dicen, mira, te vas a tener que esperar hasta que, y ves que está sufriendo ahí, tú, que tiene un dolor. O que se muere. No, pues imagínate. Es más, yo dije, bueno, voy a dar la última pelea, si no, pues voy a tener que ir a una institución de salud privada, particular, ¿no? Como dice Sofía, bueno, cuando nos vamos a atender por algo menor, pues bueno, ahí están esas farmacias que han proliferado y que se están volviendo millonarios. Esto viene desde Calderón también, ¿no? Por supuesto. Pero antes. El tema a lo que vuelvo es que no se ha resuelto. Creo que Sofía iba a comentar algo. Sí, Sofía. Sí, los estoy escuchando aquí. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente podemos pasarnos el programa y dar muchos ejemplos de eventos desafortunados que tienen que ver con el PRI y con el PAN, que son una realidad, que existieron y que en su momento pues hubo quienes lo señalamos de igual manera y con la misma indignación, ¿no? Entiendo también que como le decía Norman, pues no es la misma ser borracho que cantinero, eso me queda clarísimo, pero entiendo también que la gente que votó por el presidente López Obrador, pues votó precisamente creyendo en las promesas de campaña que hizo el presidente y no en lo que iba a pasar tal vez si es que tengo chance y entonces logro negociar de alguna manera y de qué forma le voy a hacer. No, digo, uno vota con respecto a las promesas de campaña de quienes dicen que pueden, ¿no?, arreglar ciertas situaciones. Eso no quiere decir que yo deje de
de ver o que pierda de vista aquellos eventos buenos que para mí ha hecho el presidente López Obrador, que sobre todo tienen que ver con temas de justicia social, ¿no? Y que eran necesarios, que tienen que ver con apoyos de aquellos que estaban mayormente rezagados y con los aumentos al salario, que eso no había pasado por años en nuestro país, sobre todo el aumento al salario. Eso no lo discuto y creo que también hay que reconocerlo, pero toda esta otra lista de temas que yo les mencionaba, sobre todo el tema de salud y sobre todo el asunto de la seguridad, y además por qué tan fuerte lo criticaba el presidente cuando era oposición, que ojalá tuviéramos ahorita a un Andrés Manuel López Obrador siendo oposición, porque entonces incluso con el tema de seguridad y esto que se le ha salido y se le sigue saliendo de control al presidente, bueno, pues hay, por ejemplo, en el caso de Ciudad Obregón, gente que ha decidido mejor pues irse de aquí, ¿no? Por la situación de violencia tan grave que desde que Alfonso Durazo era secretario de Seguridad, ha dicho que los grupos están identificados en Sonora y que se iba a lanzar un plan piloto, etcétera. Todo esto como parte de las promesas del mismo presidente López Obrador y de los lugares específicos donde mayormente se tiene identificada la violencia, y entonces la llegada de la Guardia Nacional y cómo eso iba a ayudar a reducir los niveles de violencia en esos sitios, ¿no? Lo que ha pasado es que a pesar de las cifras del gobierno federal, pues hay lugares donde prácticamente se ha convertido imposible incluso vivir, ¿no? Y realizar las actividades diarias. En Sonora tenemos varios ejemplos: el desierto de Sonora, Caborca, Altar, Sonoita, el reciente asesinato del ganadero y lo que sale a la luz con respecto a lo que ocurre en los ranchos y la presencia del crimen organizado, sin mencionar algunas otras partes del país donde de plano pues la gente se tiene que ir a vivir a otros países de América Latina, ¿no? Porque es imposible los poder... de Chiapas. Exactamente. Increíble, ¿no? El desplazamiento increíble, a Guatemala. O sea, algo nunca antes visto. Y la desfachatez que viene después con respecto a las declaraciones, yo creo que esa es la parte que causa bastante indignación, porque bueno, uno cree en una promesa, ¿no? Y cree que esa promesa se va a cumplir. Entiendo que no es la misma, sin embargo, pues ya a veces pareciera hasta una especie de burla, ¿no? Sobre todo para quienes lo viven en carne propia. Sí, normal. Bueno, problemas siempre ha habido, lo que pasa es que ahorita se notan más y se difunden más, pero sí está muy grave la violencia, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, y ahorita que decía lo del ganadero, fíjate cómo en este país, y es algo que vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el presidente? Bueno, el presidente está luchando contra o todos los funcionarios federales están luchando contra esta inercia, en donde se está promoviendo el delito del narcotráfico y la mafia a todo lo que da, a toda hora. Yo nada más te voy a decir, con todo respeto para todos los ganaderos, el narcoescaparate más grande que existe para los buchones, la música que promueve la apología del delito y el narcotráfico, es la feria ganadera de los ganaderos, de la Unión Ganadera. Fíjate qué extraño, ¿no? O sea, todo lo que siembras se cosecha. Entonces es culpa de los ganaderos. No, no es culpa de los ganaderos, pero lo que estás sembrando, si estás sembrando eso en este país, es lo que terminas pasando. Número 2, el problema del narcotráfico tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Mucha gente dijo, bueno, es que AMLO tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro. Para comenzar, les marcó un alto. La DEA sabemos muy bien que tienen muchas ligas con los narcotraficantes, que incluso hacen intercambios, y la prueba, ahí están. A la hora que quieren, se llevan al
que No, quieren, debe ser la que nadie lo institución podía. más Por eso. ineficiente, entre comillas, Ajá. porque teóricamente, pues, ¿qué es la DEA? Es la agencia antidrogas, ¿no? Por eso. Y desde su constitución, y que ha ido creciendo y creciendo con mucho más presupuesto, pues resulta que Estados Unidos sigue teniendo más y más y más droga y más Que drogadictos. Estados Unidos en eso estoy de acuerdo, pero Estados Unidos comenzó ese juego. totalmente. Y siguen haciendo el juego. Eso es un asunto bilateral, por Entonces, supuesto. sí, pero no es culpa de los mexicanos. No, pues también tiene, ¿cómo no? Pues es bilateral el asunto, ¿eh? Era culpa de los mexicanos. No, que aquellos son muy trabajaban. hipócritas, ¿no? No, Y tienen intenciones intervencionistas, más bien, Claro, a través de la DEA. Claro. Eso no me queda duda. De la CIA. Y bueno, de la CIA. pero bueno. La CIA le estuvo pagando a sí. funcionarios Es que lo llegaron a ser la CIA, presidentes. ya sabemos que a eso se dedica. Llegaron a ser Es más, presidentes. Constitucionalmente. Y tenían abierta la puerta Sí. para mover narcotráfico de aquí para allá. Constitucionalmente y traer- la CIA es así, pero la DEA Así es un disfraz, y Claro. tiene también Claro. injerencias, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero ese es, Entonces, luego es que agarramos monte, ¿no? Agarramos monte. Pero pero son problemas en donde, si te fijas, Estados Unidos entonces hay está que ayudando justificar a a que Peña haya más Nieto, problemas. hay que justificar a Calderón, a Fox, a Cedillo, No a sabemos Salinas, quién de ellos todos, trabajó. No a sabemos todos, quién de ellos a trabajó todos, para porque la CIA. el problema ese siempre ha existido No sabemos con nuestros quién de queridos ellos vecinos del trabajó para norte. la CIA. El punto es, Sí sabemos Norma, que Luis Echeverría. es que Sí sabemos es que López Portillo. es que todos los es Don un Fernando asunto Gutiérrez Barrios bilateral, trabajó para la CIA, es un entonces, asunto bilateral, sí. donde si tú estás justificando ahorita, dices, no, los mexicanos no tenemos la culpa, esa ya, bueno, pues hay que justificar a todos Pues estuvieron, bueno, por eso te digo, entonces Hay gente el asunto pagada por es Estados cuando Unidos. vemos a final de cuentas el día a día en materia de seguridad, Sí, está muy complicado. y está reprobado este gobierno. En tema de salud, lo mismo. Creo yo, a ver, para irnos ya más a la carnita. Sí, bueno, es que había carnita el otro, pero son como temas para más específicos, que da para una sola mesa todo el sí, tema ese, ¿no? claro. Pero revisando lo que es los 6 años de gobierno de López Obrador, a ver, yo lo he dicho aquí abiertamente y siempre lo sigo sosteniendo. Creo que para mí, yo de pensar que esto podía ser lo mejor para este país, igual ahora puedo pensar que es lo menos, que ha sido lo menos peor, y yo sí prefiero esto, con todo y esto que nos da todos estos datos, Sofía, que son muy reales, Sí. sigo pensando que esto es mejor o menos peor, si así lo quieres ver, porque empieza desde aquí. Yo sí creo que hay una nueva etapa y que se está deconstruyendo mucho de lo que había. Cuando tú vas a remodelar Tienes que una tumbar, casa, tienes que tumbar. vas a tumbar y vas a tener un escombro, un cochinero, vas a tener ahí. Vas a tener Y un después entran ya los ingenieros a ponerte bonita aquí la casa, a Sí, los remodelarte. detalles. Bueno, creo que ahorita estamos en esa etapa, pero uno como periodista no puede dejar de pasar las realidades y también las la posverdad o mentiras que a veces dice el presidente, Sí, ¿no? no. Y muchas veces uno puede entender por qué lo hace, con qué intención política lo hace. Mira, Claro. así ya termino Juega para el que juego, sí. pues. En el 2018 y unos 2 meses antes de la elección, recuerdo muy bien que platicábamos, estábamos en un desayuno Juan Carlos Zúñiga, Germán Lord y yo, y coincidíamos los tres en que López Obrador iba a terminar consumiendo y destruyendo al PRI. Y de ahí nos fuimos y dijimos, yo creo que este sexenio que viene, porque ya sabíamos que iba a ganar, ¿no? De mucho ya se tiempo, ¿no? Lo que tiene que ser es no solamente a los partidos políticos adversarios, al PRIAN, como le llaman, sino todo un statu quo que está ahí, poderes fácticos, Sí, y los que poderes económicos. y que eso se iba a llevar el sexenio entero. Íbamos a ver resultados en lo tangible, muy pocos resultados así tangibles de decir, vemos resultados tangibles, por ejemplo, eso sí, y con eso yo digo, bueno, algo, por eso me baso en decir
que es mejor esto a lo que tenía. Sacar a 5 millones, dijo 8, pero son 5 millones los que están, La pobreza. que sacó de la pobreza, ¿no? Datos del INEGI con Neval. Sí, y con 2 años de pandemia, digo, creo que eso es algo extraordinario, eso sí, y el presidente siempre su discurso ha sido por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, esa es una, pero la parte política que ha hecho, en cómo ha reducido a su mínima expresión a la oposición, al PRI, bueno, el PAN se ha reducido, pero ahí se van a conglomerar los opositores, ¿no? Bueno, creo que y mantener a raya a las élites económicas, no en su generación de utilidades que han aumentado, pero sí les quitó ese poder político que tenían y que cogobernaban con los otros gobiernos, por lo menos desde Zedillo hasta Peña Nieto. Sigue dando Ahorita coletazos. es muy claro quién es el presidente y de dónde salen las políticas públicas. Eso está claro, y creo que esas élites los tiene muy ofuscados porque no tienen ese poder político. Están generando mucha utilidad financiera, eso sí, pero no tienen esa puerta que tenían antes y que llegaban con el presidente y hasta lo regañaban, ¿no? Hoy no tienen eso. Entonces, en esa parte creo que esa deconstrucción de ese sistema político que habíamos estado padeciendo, donde la riqueza cada vez era mayor desigualdad, una generación de pobreza espeluznante, a partir de que llega Salinas de Gortari teníamos 16 millones de pobres, digo, había mucho menos población, pero el crecimiento proporcional de la pobreza fue espantoso, sobre todo en la docena de los panistas, fue algo espantoso. Eso hoy se ha detenido y para mí eso tiene mucho valor, un gran valor, y creo que está la mesa servida para Claudia Sheinbaum para que ahora sí se empiecen a notar resultados ya tangibles. Y ya finalizo, el éxito que ha tenido político y electoral de López Obrador es apabullante, ¿no? O sea, 24 gobernaturas ha ganado después a partir de 2018. ¿Y ve cuántos millones de votos Los tuvieron congresos ahorita? siempre ha tenido mayoría a su favor, aunque no era calificada. Hoy hasta se dieron el lujo de decir, lo hablaron de frente, esta es la estrategia, queremos el plan C para esto. O sea, el plan C era tener mayoría calificada en ambas cámaras para hacer estas reformas, entre ellas del Poder Judicial, y lo lograron. O sea, eso no se puede desdeñar, ¿no? Y a partir de ahí creo yo que sí hay un mecanismo de una transformación, que si va a ser mejor o peor, eso lo vamos a ver por lo pronto ahorita en la parte de igualdad, de superar, de sacar a mexicanos de la pobreza, creo que ha sido un éxito, ¿no? Pero hay muchos temas pendientes, hay más temas pendientes como seguridad y salud. ¿Ve cuántos años tardó la independencia en llegar a hacer un país, más o menos? Y de todas maneras se atravesó la guerra de reforma. ¿Ve cuántos años tardó la revolución? No es en un sexenio. Alguna vez con Juan Carlos, creo que el segundo año de López Obrador, dijeron, bueno, ya se logró, porque creo que López Obrador dijo, ya se logró la mayor parte. No, apenas es la base de lo que puede ser, porque no te estoy diciendo que va a ser, de lo que puede ser un México del futuro. Que ha habido gritos y sombrerazos, sí, pero hay algo muy importante, fue a punta de votos y no de balazos. Eso sí. O sea, porque algunas personas le dijeron alguna vez a López Obrador, esto no se va a lograr así como tú quieres, de manera pacífica. Le dijeron, esto nos tenemos que ir a una revolución. Y él dijo, no, esto lo tenemos que lograr de manera pacífica. Sofía Ortega. Sí, bueno, con respecto al tema que están tocando de la victoria tan impresionante que obtuvo el presidente López Obrador, Morena en general, y bueno, algunos aliados como por ejemplo el Verde, ¿no? Que para mí han sido los grandes ganadores en esta elección y que siempre han sabido, pues, siempre ganan esos cabrones. ¿Quién es el más grande, ¿no? Y de dónde agarrarse y acomodarse, ¿no? Pero es que, Sofía, ahorita decías al principio de las farmacias estas,
Y por eso te dije, no, eso no comenzó con Calderón, lo de las farmacias donde vas a, Las a similares. verte las similares. No, pero el ¿De gran- quiénes no, quiénes no. las similares? Yo me ¿De refiero quiénes a son? ese boom, De las farmacias. Sí, con... Por con- eso, ese acuérdate boom- que Calderón puso No, espérame, ahí que espérame. tenía, para antibióticos Ese, necesitabas una ese receta, boom, ¿no? ese boom, el dueño de las Sí, farmacias Jorge González, sí. era hermano, o es hermano, del Partido Verde. Sí, sí. Y fue cuando se propuso, Víctor. sí, de Víctor, fue cuando se propuso que los medicamentos no solamente fueran de patente, sino que hubiera algo similares. Y genérico. Y ya sabía para dónde iba la ley. Entonces comienza a mandar, registra las farmacias similares y manda farmacias similares por todo el O país. sea que te Ento- aventaste el libro Mi Lucha. No, que lo promociona, como Hitler, ¿no? Lo Mi vi lucha. venir, sí, My Camp. Lo vi venir, porque ves, mira, ¿dónde estaban los hermanos del Verde? ¿Cómo que dónde estaban? Sí, ¿dónde estaban? Pues uno está haciendo las farmacias similares. Sí, el otro el partido, sí. ¿Y Jorge dónde vive? ¿En la Ciudad de México? No, tiene décadas que vive en San Antonio. O sea, y dejó al Niño Verde ahí, pero eran leyes que ya se veían armar, y fue despuesito de la época de Carlos Y Salinas de siguen esas Gortari. mismas leyes, Y pues, no las han claro, cortado. claro ¿Sabes que por qué siguen no esas puede? Porque leyes. si imagínate, No, hombre. desafortunadamente es un mal necesario, ¿no? Porque Ajá. si no tuviéramos esas farmacias, esas Ajá. chingaderas imagínate qué sería, ¿no? No de me todo, imagino. cuando ese medicamento que le falta a la gente Ve en y el IMSS. enférmate en Estados Unidos de un resfriado. No, está- Ve y enférmate de un resfriado en Estados Unidos. No. ¿Cuánto no, te no, cuesta no. el medicamento para un resfriado? No, totalmente. Entonces, muchas veces Si no tienes dicen, seguro, no es te Dinamarca, mueres de un catarro. no es Dinamarca. Pues no es Dinamarca, es México, pero por lo menos nos estamos muriendo de resfriados, pues no. A lo mejor, como dice Nunca Sofía, nos sí es hemos cierto, muerto de ha resfriados. habido, Pero- no, sí ha habido, con el COVID es un resfriado, No, te pero mueres. Pero bueno. Entonces, A ver, Sofía. tiene muchas aristas la historia, pero sería cuestión de irnos agarrando cada historia para platicarte lo que hay No, detrás. pues vamos a estar aquí Podemos 3 días estar- sin parar. Sí, nomás Como- tráeme una caguama, ¿no? Sí, Porque bueno. Sofía. Sí, decía yo sobre la supermayoría que evidentemente tiene que ver con los resultados que ellos obtuvieron y cómo está planteada la ley ya desde hace tiempo, ¿no? Que finalmente no se discutió para abordarla antes del asunto de estas elecciones y bueno, cómo los partidos políticos pues hacen coaliciones justamente para sacarle el máximo provecho a la representación, ¿no? Y por eso se acaba en colación el asunto del Partido Verde. Pero bueno, pues esto implica un poder absoluto y un cheque en blanco, ¿no? Evidentemente para Morena y sus aliados, algo muy parecido a lo que tuvimos hace años en este país con referente al PRI, que la verdad es que yo no sé qué tan positivo es que un partido, el que sea, incluso aunque fuera el Verde o el que me pusieran, cualquiera que sea, tenga ese poder absoluto y ese cheque en blanco para entonces hacer los cambios en este país. Yo en general digo, hablando de conclusiones, veo un último informe del presidente López Obrador con más mentiras o verdades a medias que verdades completas. Reconozco la parte que hace rato les comenté, el asunto de los programas sociales, pero sí todavía con muchas deudas para este país y asuntos que tienen que ver incluso con que van con la vida y la muerte, ¿no? de las personas, sobre todo en esto que hacía énfasis el asunto del sistema de salud y del tema de la seguridad en México, por los homicidios, los desaparecidos, etcétera, y bueno, ya les habla sobre todo los demás temas, ¿no? El asunto del crecimiento económico, de la deuda pública, el Tren Maya, de la refinería, del gas bienestar, de la gasolina, solamente por mencionar algunos que tocó el presidente en su sexto informe este domingo. Sí. Sofía, ahí en lo que te refieres al cheque en blanco, de lo que la mayoría pues le otorga, ¿no? a la 4T, yo Sí. creo que ahí sí la comparación de si nos estamos yendo a como era antes con el PRI, yo creo que sí el contexto es muy diferente, sí hay diferencias muy marcadas en el sentido de que
Hoy a esto que le llaman cuarta transformación, que no es más que Morena y sus rémoras. amigos. No, que amigos, esos son ahorita mientras tienen poder, ¿no? Sí. Pero bueno, o es más bien sí, eso pues es innegable, ¿no? El pegamento de todo este proyecto político se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí. Claro. Aquí la diferencia es que la gente decidió darle ese cheque, el voto, por motu propio, ¿no? Por lo que quieras, ¿no? Pero antes en el PRI eran fraudes, ¿no? Y eran desaparecidos, era un autoritarismo, pues que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Aquí es diferente. Y esto, pues, les guste a algunos o no, pues se llama democracia, porque a final de cuentas Claro. la gente decidió que pues le daba la confianza, ¿no? Le seguía dando la confianza a Morena. Entonces, por eso yo sí hago esa diferencia. No que yo no bueno, ya ese es por supuesto, mi propio análisis muy personal. Sí, yo no veo no veo esa similitud que claro, la oposición trata de remarcar, en decir, el país va caminando hacia un partido único de Estado y vamos al autoritarismo. No, pues es que la gente, el electorado decidió eso, y eso es la democracia. Sí. Y después ya quieren ganarlo con algunas estratagemas legaloides y con discursos falsos, en fin. Creo que sí. Ya para cerrar mi comentario, nomás sí quiero recalcar que ya a mí me parece que sí es muy distinto el contexto en cómo se da esto que llaman como estado, como país de partido único. Ya han inventado tantas cosas. Pero Sofía tiene razón, es un cheque en blanco. Sí, totalmente. Entonces, fíjate qué tan... ¿cuál es la sensación de la gente allá afuera que votaron de esa manera? Y dijeron, ¿saben qué? Vamos otra vez por medicina de lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hubo mucha publicidad con el asunto de la medicina y que faltan medicamentos y faltan medicamentos y faltan medicamentos en algunos casos. Y como te digo, hubo denuncias de Raquel Buenrostro de que encontraron medicamentos en los hospitales que no le estaban dando a los niños ni a la gente con cáncer. Se metieron y quitaron directores de hospitales. Se metieron en broncas con los fabricantes de los reactivos y de los medicamentos porque no los entregaban. Entonces hubo muchísimos problemas con eso, que obviamente eran las patadas de ahogado y los coletazos del dinosaurio, que sigue teniendo esos coletazos del dinosaurio. Ya ves con lo de la Suprema Corte de Justicia cómo sigue dando coletazos el dinosaurio. No se ha muerto ese dinosaurio, porque de una u otra manera tú no lo estás viendo en el PRI, pero está en las empresas, ciertas empresas y ciertos empresarios multimillonarios, está en los intereses de los Estados Unidos y las mineras de Canadá, está en muchos otros organismos y gente que están dando esos coletazos de dinosaurio y van a tardar en morirse de hambre, en morirse físicamente, en que los saquen de los medios de información. Ay, no, se me salió, ¿verdad? Pero los van a terminar sacando de los medios de información. Era broma. Claro que los van, no, ya los comenzaron a correr, porque no les dan rating. Nadie está viendo esos programas, porque se creyeron la historia de que vamos a criticar, vamos a hacer periodismo crítico, y nunca habían hecho periodismo crítico, entonces no saben cómo se hace, ¿sí? Tienen esos errores, va a seguir cambiando, pero la gente de este país ya cambió, allá afuera, ya cambiaron, y ya están votando. Ya no los asustas con el petate del muerto, de que si quitan a todos los jueces y a los magistrados, y vamos y votamos por nuevos jueces y magistrados, esto se va a hacer Venezuela. No, ya no los asustas. Ya no los asustas con Cuba, ya no los asustas con el petate del muerto. Ya, eso, ya se acabó. Lo chistoso es que lo sigan sacando. Sí. Bueno, para concluir, no sé, me gustaría que un análisis de por qué
la gente ha votado como ha votado desde el 2018. Algo está, o sea, a pesar de que no hay resultados así tangibles muy halagüeños, por decirlo así, yo sí creo que, bueno, en la economía veo mayor dinamismo, o sea, pese a que el crecimiento económico no es el mejor, por supuesto, pero me parece que la distribución ha sido mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Sí. Incluso, no sé si has visto las últimas encuestas que han salido ahí, sale muy bien calificado, muy arriba el presidente, y además cuando le preguntas tema por tema, lo califica bien, excepto salud, eso sí, no, aunque dice que sí hubo un cambio, cuál no sé, pero bueno, no, sí pero el 82%, por ejemplo, de los encuestados dice que ve una mucho mejor situación económica que la que había antes, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso preguntaría aquí a los dos en las conclusiones, ¿por qué creen que el electorado ha votado como ha votado a partir del 2018? Bueno, con respecto al asunto de la economía, Norman, Aarón, yo creo que en lugares como por ejemplo Hermosillo sí hay una diferencia importante, incluso en Navojoa, pero bueno, yo hablo por lo propio, ¿no? En el caso de Ciudad Obregón, la verdad es que las cosas no se ven mejor en materia económica, es más, cada vez se ven peor, ¿no? Y con esta situación de la sequía para el sur de Sonora y la falta de apoyos del gobierno federal, pues la cosa la verdad es que no nos pinta nada bien, ¿no? Incluso entrando, ya que entró ahora el mes de septiembre. Con respecto a cómo vota el electorado, pues sí, con la convicción total, pero además con esa necesidad y esa hambre que yo mencionaba al principio, que tiene que ver con la entrega de los recursos, ¿no? Para los adultos mayores y el asunto del aumento al salario mínimo, que era una deuda sin duda que se tenía desde otros gobiernos, pero además también el discurso que sigue siendo bastante convincente del presidente López Obrador, de ir en contra de los malos, ir en contra de quienes han estado en el poder enquistados, que en muchos de los casos o en la gran mayoría sí tiene razón con respecto a ese discurso, pero también este discurso que de repente, bueno, lo que busca mayormente y lo logra es entonces pues dividir al país, incluso en clases, etcétera, ¿no? Con incluso algunos sobrenombres que de pronto pues tampoco es tan beneficioso para la sociedad mexicana. Bueno, yo creo que en general esa es la manera en la que la gente por eso mayormente vota así, porque hay que decirlo, el presidente tiene un carisma tremendo y un poder de convencimiento excepcional, ¿no? Es solamente necesario que el presidente se levante y diga, a ver, aquí vamos a hacer una consulta, que levante la mano el que piense que, ¿no? Y tan sencillo como eso, y así dominó al público que tiene enfrente. Entonces, lo interesante va a ser qué ocurre con Morena y con los aliados una vez que el presidente no esté tan presente al frente, y cuánto tiempo les alcance todavía la corriente de López Obrador para mantenerse en el cargo, así como de manera tan apabullante como están hasta hoy. Norma. Estoy de acuerdo, Sofía, en que no sabemos cuánto les vaya a durar esa inercia, porque va a haber una inercia en el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Qué le van a echar la culpa a López Obrador, que anda ahí en medio? Pues hasta no ver, no creer. Pero lo que sí te digo, y como dices tú, ¿por qué votaron así? Te voy a platicar una anécdota. Carlos Salinas de Gortari tenía muy contentos a los empresarios, a muchos empresarios. Que vamos al primer mundo. Porque, no, aparte de que somos, no lo dijo vamos, dijo somos el primer mundo. Nosotros somos ya igual que Estados Unidos y que Canadá. Oiga, que los pobres, no, espérate, los pobres no. Y tenía a muchos empresarios en la mano porque les pasaba información de primera mano y les decía, cómprate tales acciones en la bolsa.
mañana vas a saber por qué. Y iban los empresarios. Y fueron bastantes empresarios, por eso los tenía en la mano prácticamente, hacían lo que él querían. Él se preocupó mucho por la Bolsa Mexicana de Valores. Lo macro, pues, ¿no? Lo macro. Y Andrés Manuel López Obrador se preocupó mucho por la bolsa del pantalón del resto de los mexicanos. Entonces, es como el mismo discurso, pero aplicado a diferente recurso. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, que tienes la mayoría, vota por ti. Acá tienes a los empresarios, te van a apoyar para comprar mucha publicidad, para las campañas, camisetas, camiones, viajes, te van a poner muchos aviones, te van a poner todo lo que quieras para la campaña. Los empresarios, porque se los van a pagar. Pero por el otro lado, la gente, el común denominador, el señor que ya tiene para poder ir a la tiendita de la esquina y en lugar de decir, oye, fíame porque no sé cuándo voy a tener dinero, pues ya tiene sus 100 pesos para comprarse pues unas tortillas, unos huevitos, un choricito y un litro de leche. Esa es la bolsa del pantalón del mexicano. Entonces, esas diferencias marcan mucho. Y los resultados, ahí están. Ese flujo pequeño, pero constante de dinero, cuenta mucho en las empresas también, en las pequeñas y medianas empresas. Ya no te voy a decir en las grandes, porque ya viste que la mayoría de los millonarios mexicanos incrementaron su dinero. Entonces, mal no nos fue económicamente. Que los indicadores que se manejan no digan que estamos exageradamente bien, pues a lo mejor no, pero los de Estados Unidos tampoco están muy bien que digamos. Se les acerca una recesión muy fuerte y eso va a terminar pegándonos a nosotros, de una u otra manera. Sí. Bueno, yo he visto acá en México 3 presidentes, bueno, visto evidentemente algunos por los libros, ¿no? Lo que dice la historia. Uno es, he visto que han construido mitos, y no estoy hablando mito de manera peyorativa o negativa, no, lo que es. todo gobierno necesita un mito, ¿no? Y casi perseguirlo como una utopía. Y he visto a 3 gobiernos, 3 presidentes que lo han construido de manera excepcional. Uno es Lázaro Cárdenas, ya muy sabido, y que además supo cómo aprovechar las condiciones, el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, y cómo supo negociar con Estados Unidos precisamente para nacionalizar el petróleo, sí, ¿no? Claro. Fue alguien muy astuto. Además teníamos un buen vecino como presidente, estaba Roosevelt, ¿no? Entonces, no creas, hubo condiciones. Los norteamericanos nunca han sido buenos vecinos. Sí, pero hubo condiciones, pues es que estaban más centrados los obligaron precisamente en sacar aparte el New Deal, pues, ¿no? Pero bueno, Lázaro Cárdenas los obligó. Es impresionante ver las imágenes de cómo cuando se va a nacionalizar el petróleo, pues con esa gran también astucia en su comunicación con el pueblo, pues ves ahí, pero ahí sí, de todas las estratos sociales, sí, todos los niveles. Señoras con abrigos de mink, como gente con gallinas y todo, llevando para pagar para pagar que la obviamente indemnización. era parte pues del mito de ayuda al pueblo, que pues cuánto significaba lo que pudiera aportar el pueblo, pues no era mucho, pero bueno, era el apoyo, el mito para la unidad, ¿no? Claro. Bueno, el otro es precisamente Salinas de Gortari, cómo construye un mito donde nos llevó al primer mundo, ya éramos, y luego con el Tratado de Libre Comercio, olvídate. Entonces ese mito permeó muy bien en esa clase media hacia la alta, donde aspiracionista. Y tan es así que era una burbuja que le truena. Cuando nosotros pensábamos que nos íbamos a levantar el 1 de enero de 1994 Güeros y íbamos blancos, a tener los ojos azules, casa con techo de 2 aguas, un Impala, que eran los carros, ¿te acuerdas en ese momento? Un Impala ahí afuera de tu casa. Pues madres, nos despertamos con la noticia de que allá un grupo de desarrapados, de guerrilleros, campesinos, en Chiapas, pues se levanta porque se están muriendo de hambre, ¿no? Bueno.
Pero bueno, construyó un mito, ¿no? Del primer mundo y muchos pues se la compraron y muchos de la clase media, ¿no? También estaban encantados. Pero bueno, hoy veo con López Obrador un mito donde nos está llevando al Edén, a un mundo donde el pueblo bueno y sabio es el que verdaderamente gobierna, manda a su gobernante, y vamos a salir y vamos a tener un Edén de bienestar, ¿no? Donde todo va a fluir mucho mejor, mucho más equitativo, y además es un genio, un gran genio de la comunicación, Claro. para hablarle a la gran mayoría de este país, que son los que están en situación de pobreza, pero eso devenido de 30 años o quizás más, caminando, haciendo política desde abajo. Yo lo vi por ahí en el 2009 en Suaquigrande, cómo había en la plaza 20 personas. Es que acuérdate que era del Y hablaba, 1988. claro, y y caminó, o sea, políticos que se dan cada 100 años, entonces Claro. sabe lo que respira, lo que les duele a la gente abajo, y ahora la gente entonces tiene un sentido de pertenencia, siente que uno de ellos está ahí, Así es. y ese es el gran logro, creo yo, de López Obrador, ¿no? Y puede decir y hacer lo que sea, y tan es así que el domingo con eso iniciamos. Dijo que éramos ya que nuestro sistema de salud era mucho mejor que el de Dinamarca. ¿Quién se lo cree? No se lo creen ni sus seguidores, porque sus seguidores, muchos de ellos, la mayoría, van al IMSS, pero se lo permiten y se lo van a aceptar que diga eso, no importa. Es López Obrador. Es la el lucha. que sí me benefició, Es la ahí lucha. sí, Incluso lo a ese aplauden, sector, ¿no? de manera tangible. Sofía. Sí, Sí. Sí, Sofía. Sí, incluso se lo aplauden. Sí, claro. Ah, claro. te decía. Y bueno, yo de mi parte, solamente un dato que es prueba de esto que ambos decían. Incluso en los lugares del país donde son mayormente azotados por la violencia, en el caso de Sonora tenemos varios, en la mayoría de estos se votó incluso por la reelección de los alcaldes Así que es. son precisamente Morena, ¿no? Entonces ahí Obregón. queda en evidencia Obregón, y varios municipios del desierto de Sonora, ahí queda en evidencia que a pesar de esa situación, que hay que decirlo, ya la normalizamos, la gente cree que la mejor opción sigue siendo Morena y sus aliados, ¿no? Sí, así es. Sí, ya nomás para finalizar, es eso, ¿no? El que ese sector de la población, ellos sí vieron un resultado Una tangible, mejoría. como dices tú, Norman, en sus La bolsillos. Sí. ¿no? Es que pega más Y- balazos el hambre. Y por primera vez, después de yo creo que desde Lázaro Cárdenas, por primera vez son tomados en cuenta, se sienten tomados en cuenta por el presidente. Y te paso un tip. El presidente Lázaro Cárdenas recorría, siendo presidente, es. recorría en tren Así es. las comunidades, iba y se paraba Sí. en Bicam y Se sentaba en una y piedra. se sentaba ahí le a tomaba platicar una- en la comunidad con los yaquis, iba con los mayos, iba con todo mundo a Sí, platicar. sí, sí. O sea, estaba abierto. Es algo muy similar a Claro, lo que o pasa. sea, es y el también las sentir. élites en contra, ¿no? Totalmente. Ah, claro, tenía todas las Pero élites bueno. hasta que mandó sacar Hubo dos grandes acciones que hizo el general Lázaro Cárdenas. Manda sacar a Calles. Plutarco Elías Calles y lo manda de ipso facto a Los Ángeles por las buenas o por las buenas. Y allá va y se encuentra con Vasconcelos, a quien Sí. Plutarco Elías Calles lo había sacado del Exiliado, país y lo sí. había mandado a Los Ángeles. Y otro gran hecho es cuando se levanta el general Cedillo con C. Sí, sí. Y entonces la anécdota dice que cuando mandan al general a que Que lo repela pone. ese levantamiento, que fue el último gran levantamiento de un general mexicano contra el presidente de la República, el comentario es que no haya detenidos. Sí, no mataba, dialogaba. No, Pero- no, sí. que no haya detenidos. Ah, no, Allá lo dices mataron, al con general Cedillo lo mataron en la Sierra de las Palomas. Entonces me confundí con el No, otro, no, lo que no, pasó no. en Michoacán, pero bueno, No, ya se nos acabó no. el tiempo aquí para... Fue muy claro, Bueno, Lázaro Cárdenas. bueno, ese es creo yo, entonces, la gran construcción de López Obrador. Entonces, pero no solamente el sector, y ya lo vimos estadísticamente también, no solamente el sector más vulnerable económicamente votó por él, de manera No, masiva. todo. La clase media también. Entonces,
hay algo donde ha sabido conectar y por eso, Es lo que bueno, te digo, es pues. algo... No, ese dinero, Sí. ese dinero que se dispersa de las ayudas, Sí. no solamente le ayuda a los demás de abajo, No, totalmente. también le ayuda al comercio. le que tú ayuda al tienes. comercio local, o Sí, sea, se está moviendo, hay 5 o 10 pesos que se siguen moviendo. Estados Unidos está cayendo en un problema muy grave, se están quedando sin empleos. Así es. Por eso están llorando tanto con que vayan mexicanos y centroamericanos para allá. O sea, ellos están comenzando a tener un problema muy grave que acá no se nos está notando. Bueno, muchísimas gracias, Sofía Ortega. Gracias. Estamos Gracias en- a ambos. Norman, saludos. Aarón, Igual, al auditorio, gracias. Hola, gracias, un abrazo, gracias Norman, bueno, pues aquí, ahí les vamos a seguir dando lata después en futuras mesas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias.